12 de marzo de 1947. Estados Unidos está en su apogeo. Día tras día, la vida discurre despreocupada. Las angustias de la guerra ya quedan lejos. Sin embargo, ese mismo día el presidente Harry Truman da la voz de alarma. The gravity of the situation which confronts the world today necessitates my appearance before a joint session of the Congress. The foreign policy and the national security of this country are involved. La amenaza es el comunismo. Se propaga como una epidemia. En el este, muchos países están ya bajo su yugo. En Occidente cuenta con numerosos partidarios en Italia y Francia. Grecia y Turquía resisten, pero la situación podría cambiar de repente. Hay que contener la plaga, salvar al pueblo del contagio. We must take immediate and resolute action. En la Guerra Fría que se anuncia, todo medio es bueno para lograr el fin, incluso el más inesperado. ¿El Plan Marshall salvó a Europa? Ese mismo 12 de marzo de 1947, en Moscú, el diálogo entre quienes fueran grandes aliados continúa como si no pasara nada. Los ministros de Asuntos Exteriores de cada país se reúnen con el porvenir de Alemania en el orden del día. Ernest Bevin representa a Inglaterra, Georges Bidault a Francia, Vyacheslav Molotov a la Unión Soviética y el general George Marshall a Estados Unidos. Héroe de la Segunda Guerra Mundial y arquitecto de la victoria, está ahora al frente de la diplomacia estadounidense. Los delegados sonríen para las cámaras. Como siempre, se muestran cómplices ante la prensa. Pero los debates reflejan ya su división. Ayer mismo, los aliados querían destruir Alemania, reducirla a la nada. Ahora, su poder pertenece al pasado. Desde el fin de la guerra, el Reich derrotado se encuentra bajo tutela, ocupado por los vencedores. Asolado por la destrucción, el país se desangra y su población está condenada a sobrevivir. Para Estados Unidos, la miseria es caldo de cultivo para el comunismo, y quienes lo predican podrían encontrar eco en estos tiempos de penurias. Es hora de darle un nuevo comienzo a Alemania. Para los rusos y los franceses no hay duda. Alemania desató la tormenta sobre el viejo continente. Debe pagar las reparaciones y seguir bajo control. El ministro francés Georges Bidault no cede. Reafirma sus convicciones. Il y a un droit de préemption sur le charbon allemand pour les pays victimes de l'agression. Les moyens industriels essentiels, et en particulier l'acier, doivent être laissés en des mains sûres. George Marshall está contrariado, pero no hay nada que hacer. Ni las salidas al Bolshoi, ni las recepciones oficiales que se suceden aplacan las discrepancias. La conferencia termina en punto muerto y el futuro de Alemania queda aplazado. I'm very glad to be going home, and I'm sorry that we have not made more progress at this conference. Al dejar Moscú, el secretario de Estado estadounidense se muestra preocupado. Alemania no es el único país arruinado. Toda Europa está de rodillas, 2 años después del fin de los combates.
Desde el Atlántico hasta los Urales hay miles de edificios que reconstruir. Cientos de carreteras y puentes aguardan la reparación. Las penurias y restricciones hacen estragos. En Inglaterra, como en Polonia, Francia, Grecia o los Países Bajos, la población está al límite de sus fuerzas. Falta de todo: alojamiento, alimentos, carbón, a veces incluso agua. Marshall comprende que la reconstrucción de Europa va para largo. Y esa realidad no tardará en suponer para Estados Unidos un problema mayor aún que el peligro rojo. Es un país inmenso, pero su capacidad de producción ya ha superado con creces las necesidades nacionales. La industria está al máximo, los excedentes se multiplican y a falta de mercado, se vislumbra el fantasma de la sobreproducción. La reconstrucción del viejo continente se ha vuelto indispensable para la salud económica de Estados Unidos. Urge actuar. A su regreso a Washington, George Marshall se rodea de consejeros para urdir un plan de batalla. No los elige al azar. Entre ellos, George Kina, teórico principal de la política de contención del comunismo preconizada por el presidente Truman. Dean Acheson, notorio antisoviético y ferviente partidario del libre comercio. Y William Clayton, exadministrador de excedentes de guerra y entonces subsecretario de Estado de Asuntos Económicos. Su objetivo: ayudar a Europa a salir de la postración para asegurar el futuro de Estados Unidos. El 5 de junio de 1947, cuando Estados Unidos se dispone a celebrar el tercer aniversario del desembarco de Normandía, George Marshall se prepara para una nueva ofensiva. Ese día se dirige a Harvard. La prestigiosa universidad le ha concedido el título de doctor honoris causa. Entre los invitados, profesores, estudiantes y figuras destacadas como Oppenheimer, padre de la bomba atómica, o el célebre escritor T.S. Eliot. Durante su discurso, Marshall anuncia su plan: una ayuda de miles de millones de dólares para reconstruir Europa, países del este incluidos. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. El reloj que suena en el campus anuncia el fin de la angustia para todo un continente. Apenas 2 meses separan el agresivo discurso de Truman sobre la necesidad de contener el avance del comunismo del generoso pronunciado por Marshall en favor de todas las naciones en dificultad. Sin embargo, se revelarán como las dos caras de una misma moneda. En esta Europa a la deriva, el ofrecimiento estadounidense alimenta todas las fantasías. Una película satírica de la época muestra las esperanzas que despierta en España. El plan Marshall no llega del extranjero para nuestro aviso. Y con tantos carnes se vaya buen pelo Villa del Río. Gran divisa pa' quien toree, mejor corría. Y medias y camisa pa' las mositas más presumidas. Americano, tiene España comenzando. Viva el camino, que la pueblo con poderío. Pero la España de Franco queda excluida del Plan Marshall. Washington se niega a ayudar a la dictadura que respaldó a la Alemania nazi.
Mientras el pueblo español desespera, Francia y Gran Bretaña aprovechan la ocasión. Duramente castigadas por la guerra, las dos naciones antaño prósperas aún tratan de recomponerse. Entusiastas ante la oferta estadounidense, los ministros Ernest Bevin y Georges Bidault se reúnen para discutirlo. Tienen que sondear a su homólogo soviético. Pronto se sentirán decepcionados. Molotov llega con cara de pocos amigos. Acude como portavoz del Kremlin. Es categórico. Niet. La ayuda americana es un regalo envenenado. Los países que la acepten corren el riesgo de perder su independencia económica y su soberanía nacional. Y para simbolizar el desacuerdo de Moscú, el delegado soviético abandona estruendosamente la reunión. Empiezan bien. En términos de soberanía, a los franceses les esperan más sorpresas. Estados Unidos pone sus condiciones. Si Francia desea beneficiarse del maná providencial, debe liberar a los 750.000 prisioneros de guerra alemanes que mantiene desde el final del conflicto. La mayor parte trabaja en la reconstrucción de ciudades devastadas o en las minas de carbón, que sufren una tremenda falta de mano de obra. Obligado por la necesidad, París, al igual que Londres, se somete al dictado de Estados Unidos. Y los primeros prisioneros de guerra alemanes vuelven a casa. Al otro lado del telón de acero, la propuesta de Marshall también ha reavivado esperanzas de tiempos mejores. Muchas naciones manifiestan su interés. Es el caso de Checoslovaquia. Pero tras el anuncio, Klement Gottwald, su primer ministro comunista, es convocado de inmediato a Moscú. 2 días después, en la pista del aeropuerto moscovita, rechaza la oferta de Estados Unidos. Visiblemente molesto, declara: Да здравствует вечная дружба и союз Советского Союза и Чехословакии, да здравствует героический советский народ и его великий вождь генералиссимус Сталин. Por imposición del gran hermano soviético, todos los estados supeditados a Moscú rechazarán uno a uno el plan de reconstrucción estadounidense. Marshall, que esperaba que algunos salieran de la esfera de influencia comunista, fracasa. La división de Europa en 2 bloques es una realidad y solo 16 países optan al plan de recuperación de Estados Unidos. El 12 de julio de 1947, los futuros beneficiarios se reúnen para hacer realidad la promesa. No obstante, aún tienen que cumplir un deber: crear la organización que administrará los fondos y acordará su reparto. Pero desde Islandia hasta Turquía, todos miran por su propio interés. Los franceses están obsesionados con la idea de que Alemania no renazca de sus cenizas. El Benelux, en cambio, desea la rápida recuperación de su principal proveedor y cliente. Los suecos quieren evitar conflictos con sus vecinos del este. En cuanto a Gran Bretaña, que perdió 1/4 de su riqueza en su lucha contra el nazismo, reclama a voz en grito un estatuto propio. Se está lejos del Frente Unido que requiere Estados Unidos, muy lejos de la alianza europea que esperaban.
En esos momentos, para millones de europeos, la situación no deja de empeorar. Los indicadores de nutrición están bajo mínimos. Los caprichos del clima han asolado las cosechas. Falta trigo. En Francia, la ración de pan pasa de 300 a 200 gramos diarios. La inflación llega al 80% y el mercado negro sigue siendo considerable. En Milán, los niños recurren a la delincuencia para mantener a sus familias. En Berlín, las mujeres se venden a sus ocupantes por latas de ternera en conserva o de frutas en almíbar. Sexo por supervivencia. Para Marshall, ha llegado el momento de pasar a la acción. En coloquios y discursos, insiste en la solidez de su proyecto y en la urgencia de su ejecución. The 6 1/8 billion proposed for the first 15 months is less than a single month's charge of the war. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the New World to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. Pero, ¿qué hay de Stalin? El amo del Kremlin no está dispuesto a consentir que el tío Sam decida el destino del mundo. En otoño del año 47 pone las cartas sobre la mesa. Cuando los delegados de los partidos comunistas de todo el mundo se reúnen en Polonia, Andrei Zhdanov, el representante soviético, declara: corresponde al Partido Comunista de cada país desempeñar una labor histórica como líder de la resistencia al plan estadounidense de someter a Europa. Queda todo dicho. De inmediato, el comunismo europeo se pone en marcha. Estallan manifestaciones en los países donde el partido está mejor implantado. En Italia, los obreros de la metalurgia se colocan en primera línea, seguidos por los trabajadores agrícolas. En Francia paran 80.000 mineros. Luego le llega el turno a la industria, a la educación nacional, a los bancos. En todos los sectores laborales, las huelgas denuncian el riesgo de la colonización yanqui. El Plan Marshall es abucheado. Los piquetes llegan incluso a sabotear un ferrocarril en señal de protesta. Resultado: 20 muertos y 50 heridos. Dean Acheson, uno de los hombres de Marshall, declara: éramos conscientes de la destrucción material de Europa, pero su caos económico, político y social a gran escala se nos había escapado por completo. Y mientras parte de Europa rechaza el auxilio estadounidense y sus supuestos beneficios, en Estados Unidos el Plan Marshall aún no se ha votado. El Congreso se demora en darle su visto bueno, pero sucede algo que agiliza el proceso. El 25 de febrero de 1948, un golpe de Estado comunista obliga a Edvard Beneš, presidente de la República Checoslovaca, a dejar el cargo. In Czechoslovakia, communists inside the government seized power by the well-known technique of intimidation, and the country became a police state and Russian satellite under Premier Gotha.
El miedo se apodera de Estados Unidos y el Plan Marshall es aprobado por unanimidad. A partir de ahora se le atribuye una nueva virtud: la defensa de una forma de civilización que tenemos en común, como declara George Marshall. Se libera un primer aporte de 5.000 millones de dólares, equivalentes a 52.000 millones actuales. Por decisión de Estados Unidos, la OCDE, la primera organización económica europea, será la beneficiaria. Pronto los primeros barcos atracan en los puertos de Rotterdam, El Havre o Lisboa. En ellos llegan productos alimentarios, máquinas agrícolas, herramientas y equipamiento industrial tan necesario. Ya puede comenzar la reconstrucción de Europa. Commandés par la SNCF au titre du plan Marshall, 2500 wagons couverts de 20 tonnes parviennent en France en pièces détachées. Ils sont assemblés et montés au rythme de 3 wagons toutes les 2 heures, et cette cadence sera bientôt doublée. L'aide américaine permet à la France de reconstituer son parc ferroviaire, particulièrement pauvre en wagons de marchandises, si nécessaire à la prospérité économique d'un pays. Por todas partes se multiplican las obras. Los vestigios de la guerra se esfuman. Se reconstruyen las ciudades, renacen las industrias y se modernizan los campos. El auxilio estadounidense contribuye a reforzar los planes de recuperación iniciados por los gobiernos europeos al terminar la guerra. La proliferación de las grúas abre una era de esperanza y renovación. Pero a medida que comienza la recuperación del viejo continente, el amigo americano se va a mostrar especialmente puntilloso con el empleo de sus dólares. Para velar por ello, se crea una entidad dedicada a esa misión, la ECA, o Administración de Cooperación Económica. Un enjambre de administradores, funcionarios y agentes estadounidenses concienciados y diligentes se distribuye por Europa. Su misión: facilitar los intercambios con Estados Unidos, estimular la producción de los países beneficiarios, trabajar por la estabilidad monetaria. Pero ante todo, parte de nuestro trabajo era alentar a Europa a mantener una forma de capitalismo, un sistema liberal y, sobre todas las cosas, la democracia, confiesa uno de ellos. Subrepticiamente se instaura una auténtica maquinaria de control. Se exigen informes a las administraciones de los países beneficiarios. En Francia, un estudio sobre la seguridad social, el número de cazadores, el importe de las pensiones militares y de las viudas de guerra, y también la previsión de la balanza de pagos. Para los funcionarios es algo difícil de digerir. Algunos responden con humor: sin duda resultaría más sencillo, señores, que se instalaran en mi despacho, o mejor, en el del ministro, dice uno de ellos. Pero donde las estructuras públicas son deficientes, los hombres de la ECA toman las riendas y deciden incluso los productos que se importan, no sin ciertos despropósitos y fallos importantes. Como en la agricultura griega faltan animales de tiro, los administradores estadounidenses envían mulas desde Missouri. Una mañana desembarcan en Grecia y sus habitantes se sorprenden del tamaño y el carácter hosco de los animales, que no se adaptan bien al clima y la topografía. Paulatinamente, la aparente generosidad del Plan Marshall se diluye a favor de objetivos menos desinteresados. El 20% de la ayuda son préstamos reembolsables y el 80% subvenciones. Los fondos se destinan casi en exclusividad a la adquisición de material y productos made in USA.
Por lo tanto, los dólares asignados a Europa van directamente a los Estados Unidos, donde mantienen la economía y reducen los excedentes. William Clayton, uno de los hombres del Plan Marshall, subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, lo reconoce. Admitámoslo, el trasfondo de nuestros objetivos es el beneficio del pueblo estadounidense. Necesitamos mercados, grandes mercados en el mundo, que nos permitan comprar y vender. Estados Unidos primero. Los países que reciben las ayudas están obligados a importar de su benefactor la mitad de sus compras. Esta medida favorece sin duda a la marina mercante estadounidense y los armadores aprovechan para fijar tarifas prohibitivas. Necesitamos la ayuda de Estados Unidos para poder prescindir de ellos, confiesa públicamente el francés Georges Bidault. Y la noria sigue girando. Una vez desembarcadas en Europa, las mercancías estadounidenses se venden en los mercados nacionales y generan ingresos en las monedas locales. El 5% de estos ingresos es detraído por la ECA, oficialmente para cubrir sus gastos administrativos. Pero detrás de esta denominación oficial se esconden actividades tan poco administrativas como el abastecimiento de materiales estratégicos. Francia, Inglaterra, Bélgica e incluso Portugal rebosan de ellos gracias a sus colonias. El responsable de la ECA a cargo de los territorios de ultramar afirma: en el Imperio francés se encuentran los recursos minerales más importantes de todos los países auxiliados. Dicho y hecho. Manganeso marroquí, cromo de Nueva Caledonia, mica de Madagascar y estaño de Indochina van para el Nuevo Mundo al menor costo. La medida es escandalosa, pero todas esas naciones al borde de la ruina no tienen más remedio que resignarse. Le plan est là. Or, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en tamponne la rétine avec une pâte de cloporte enfarinée. On leur dit, envoyez la camelote. Ils l'envoient. Signez le papier. On signe. Envoyez l'oseille. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est que les Américains eux-mêmes arrivent à s'y retrouver. C'est formidable. Pronto, en la mayoría de los hogares, el progreso made in USA se convierte en algo cercano. Aunque el agua caliente en invierno sigue siendo un privilegio inaccesible, ya se sueña con el plástico y la formica. En todos los corazones se aloja una certeza: el mañana será mejor que el hoy. Un ama de casa escribe: se acabaron las restricciones, llegaban las novedades. No podíamos creer cuánto tiempo se ahorraba con las sopas en lata. Hay que adaptarse a los tiempos, decíamos todos. Pero ese optimismo no va a durar. Berlín vuelve a ser el epicentro de un seísmo. El 20 de abril de 1948, 25 economistas alemanes cuidadosamente elegidos suben a un autobús con destino desconocido. Llegan a una base militar cerca de Kassel, donde les presentan a un miembro de la ECA. Aislados del mundo, ultimarán los detalles de una reforma monetaria elaborada junto a Estados Unidos. Da comienzo la operación Bird Dog.
Bajo el mayor secreto se imprimen billetes en Estados Unidos. Se transportan discretamente en 23.000 cajas y se almacenan en las cámaras del Reichsbank a la espera de su distribución. Ha nacido el marco alemán. El viernes 18 de junio los alemanes de la zona occidental se enteran por la prensa. 2 días después, la nueva moneda se pone en circulación. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Keiner will zu spät dran sein. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben. Überall Schlangen. Rekordschlangen. Seit Kriegsende war kein Ereignis in Deutschland so einschneidend wie die Währungsreform. Keines so bedeutsam für die zukünftige Entwicklung. Ese día todo el mundo recibe 60 marcos a cambio de todos los Reichsmarks en su poder. Estos, carentes de valor, serán destruidos. Por segunda vez en una generación, los ahorradores alemanes están arruinados. Pero la inflación crónica de Alemania se encauza y la deuda de 500.000 millones acumulada por el régimen nazi se esfuma milagrosamente. Stalin está desbordado. Teme la llegada del marco a Berlín, el corazón de la zona ocupada por él, porque la ciudad sigue dividida entre las 4 potencias aliadas. Pillado entre la espada y la pared, organiza la respuesta. El 24 de junio de 1948 se cortan todos los accesos por tierra a la capital alemana. Comienza el bloqueo de Berlín. La ciudad aislada corre el riesgo de sufrir hambruna y de caer bajo influencia soviética. Estados Unidos reacciona de inmediato. George Marshall toma la palabra. We should therefore carefully avoid approaching international problems on an emotional basis. We need to exercise calm judgment in determining the wise course for this country to pursue, and then pursue it with determination and firmness. Estados Unidos pone en marcha un enorme puente aéreo para que la población pueda resistir. Da comienzo la Operación Víveres. Operation Victuals, we'll soon be on our way with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Victuals, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. Operation Victuals is in the building way, and coal and wheat and hay, and everything's okay. De un día para otro, Berlín Oeste se convierte en símbolo de libertad para Occidente. Los berlineses ya no son considerados nazis, sino víctimas. El pulso entre las 2 superpotencias va a durar 11 meses. 11 meses durante los cuales más de 2 millones de toneladas de carga se introducen ante las narices de los soviéticos. Al final, Stalin pierde la partida. El 12 de mayo de 1949 se levanta el bloqueo de Berlín. Su población respira aliviada. Unos meses después, se proclama la República Federal Alemana. Un hecho rarísimo. Su moneda ha precedido a su creación.
Estados Unidos ha logrado colocar a Alemania en el centro de Europa de nuevo. Con su economía saneada, por fin puede pensar en su recuperación. Bien jugado. 2 semanas después, el 7 de octubre, es el turno de nacer para la República Democrática Alemana bajo el ala protectora de Moscú. Se consuma la ruptura entre el bloque oriental y el occidental. George Marshall declara al respecto: We are engaged in a perilous struggle with an implacable foe. We must carry this battle to the finish. We must avoid the temptation to imperil the whole investment. And it is just that. An investment in saving all those precious articles of faith and ways of life we call democracy. It is an investment in preserving the freedoms of men in a clean and decent world. A partir de ahora, se endurecen las restricciones para los países beneficiarios del Plan Marshall. Todo comercio con los países del bloque soviético está prohibido bajo pena de exclusión. Un artículo del reglamento de la ECA estipula incluso: quien quiera que pertenezca a un partido comunista no podrá participar en la distribución de productos y suministros del plan. Pero Estados Unidos irá aún más lejos. Nada más adoptarse el plan, se creó un nuevo departamento en Washington, la Agencia Central de Inteligencia, más conocida por sus siglas, CIA. Sus agentes se distribuyeron por toda Europa bajo la cobertura de la administración Marshall. Una nota, entonces clasificada como secreta, revelaba su misión. Parte de los fondos destinados a la ECA deben ponerse a disposición de la CIA en aras de hacer avanzar el Plan Marshall mediante la lucha contra el comunismo en los países beneficiarios. Los sindicatos obreros son el primer objetivo. En Francia, la CGT sufre una escisión que provoca el nacimiento de Force Ouvrière. El nuevo sindicato recibe apoyo tanto logístico como financiero de Estados Unidos, a través de Irving Brown, responsable del Free Trade Union Committee, el Comité Sindical de Libre Comercio, y miembro eminente de la CIA. Un funcionario de la ECA cuenta: cerrábamos los ojos mientras les echábamos una mano. Les decíamos que se sirvieran de nuestros fondos y mirábamos para otro lado. El combate se lleva también a Italia, donde hay programadas elecciones legislativas. Allí también Estados Unidos, a través de la CIA, pone todo su empeño para cerrar el camino a los candidatos comunistas. Los americanos financian generosamente los mítines, carteles y folletos de la democracia cristiana, llegando incluso a poner a su disposición consejeros de comunicación. En Nueva York se emprende una campaña dirigida a los italoamericanos. Se les insta a que presionen a sus familias en Italia. Se les facilitan cartas modelo con frases explícitas: si las fuerzas democráticas pierden las elecciones italianas, el gobierno estadounidense dejará de enviar dinero a Italia. Y nosotros también. Como era de esperar, De Gasperi, el candidato de Estados Unidos, se hace con la victoria. Splendido risultato. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 mila voti. Luchar contra el comunismo está bien,
Pero glorificar a Estados Unidos es mejor. El Plan Marshall se convierte en una formidable operación propagandística a favor de Estados Unidos. Los países que reciben sus ayudas se ven obligados a hacer y financiar una publicidad estruendosa y llamativa. Proliferan las exposiciones, películas y carteles que ensalzan sus valores. Se pone en marcha una auténtica máquina de propaganda a escala continental. Europa se inunda de cómics dirigidos a los jóvenes que exaltan el valor individual al servicio de la libertad y de la patria. El héroe americano con superpoderes se representa siempre como un salvador. El enemigo ruso ostenta siempre sus colores diabólicos. Y nadie se olvida de los adultos. Para ellos, Selecciones Reader Digest compara la vida infernal que se vive tras el telón de acero con la placidez que se disfruta al otro lado del Atlántico. Número tras número, los artículos celebran la familia como base esencial de las sociedades democráticas. La familia blanca, claro está. Dios también es omnipresente y no le faltan apóstoles. Un proselitismo que el semanario La Vie Catholique se afana en criticar. Los mormones han llegado de Estados Unidos para evangelizarnos. Desde allí nos llegan también testigos de Jehová que venden su producto puerta a puerta. ¿Ellos también forman parte del Plan Marshall? Y para colmo de esta promoción a todos los niveles, aparece un nuevo género de películas de animación. Qu'est-ce que la productivité? C'est un mot nouveau. Dans le pays A, pour fabriquer 5 bicyclettes, les 5 hommes ont dû peiner pendant 8 heures. Dans le pays B, dont la productivité est plus grande, les 5 ouvriers ont produit 5 bicyclettes en 4 heures et avec un effort moindre. Alors, le reste du temps, ils devront se tourner les pouces. Non, car ils produiront davantage, ce qui normalement doit augmenter leur salaire. La productivité, c'est la capacité de production par rapport au temps passé et à l'effort fourni pour produire un objet. Pero el dibujo animado no es sino un preámbulo. A continuación llega la práctica. Se invita a miles de europeos a cruzar el Atlántico para hacer cursos de formación. Un buen medio de transmitir al viejo mundo los métodos e ideas del nuevo. Solo en Gran Bretaña se organizan 267 misiones de productividad. Así, miles de ingenieros, obreros y ejecutivos asimilarán los procedimientos que hacen de Estados Unidos la mayor potencia económica del mundo. De paso, descubren el American Way of Life en todo su esplendor. Las barbacoas y los jardines privados. Los Tupperwares y los electrodomésticos. Sin embargo, el 3 de septiembre de 1949, el cielo de Estados Unidos se oscurece en un instante. Ese día, un B-29 estadounidense que patrulla por el Pacífico Norte detecta un índice de radioactividad superior a lo normal. La URSS acaba de concluir con éxito su primera prueba nuclear. El miedo a una tercera guerra mundial invade Estados Unidos. The life of New York stops as the city's millions react to a mock attack by enemy raiders of this atomic age. From the stock exchange to air raid shelters, New York tests its civil defense. To judge by these pictures, New Yorkers certainly know their drill. Ante la amenaza hay que prepararse para el combate. A partir de 1950, el Plan Marshall se convierte en el Plan Marcial.
La ayuda estadounidense ya no es simplemente un modo de reconstruir Europa, sino una herramienta para rearmarla. Mientras tanto, Marshall, que ahora es secretario de Estado de Defensa, reafirma su postura. Before the House Foreign Affairs Committee, General Marshall explains his support of military aid to Europe. The only solution that I see is to establish a firm front. And the more resolute the front, the more effective it will be. And the propaganda efforts to convey that this is an aggressive front, of course, are pure propaganda. Entonces los hombres a cargo de la ayuda americana son sustituidos. La ECA desaparece en favor de la Mutual Security Agency, o MSA. La mayor parte de los fondos se destina a gastos militares. El castigo a la República Federal Alemana llega a su fin. Ya puede formar un ejército. Se invierten $50 millones en su rearme. Francia lo desaprueba. Las heridas tardan en cicatrizar. En París, excombatientes, deportados y miembros de la resistencia se manifiestan juntos en señal de protesta. Pero Francia tiene poco peso en el nuevo orden mundial. El Plan Marshall, previsto inicialmente para un cuatrienio, se interrumpe al cabo de 2 años y 8 meses. Su creador abandona la vida pública para disfrutar de una bien merecida jubilación. No obstante, pese a su despedida, multitud de europeos se van a desvivir por reproducir el milagro americano que tanto han visto vanagloriar. Se generaliza la incitación al endeudamiento personal. Frigoríficos, lavadoras o coches comprados a crédito lanzan a Europa a la era del consumismo. Con alguna que otra complicación pasajera, pero Estados Unidos ha construido su gran mercado. París es suyo. El 17 de diciembre de 1953, cuando Europa renace de sus cenizas, George Marshall recibe el Premio Nobel de la Paz. En la sala algunas protestas enturbian la ceremonia, pero se acallan rápidamente. En ese instante no cabe duda alguna. El plan que lleva el nombre del galardonado ha salvado a un continente de las miserias a las que lo llevó la guerra. Ha permitido renovar su industria, impulsar su crecimiento y dar fe en el futuro a los pueblos a los que ha beneficiado. Desde luego, la recuperación de los países auxiliados se ha logrado antes de lo previsto, pero según los especialistas no se ganaron más de 1 o 2 años. A fin de cuentas, el Plan Marshall impulsó una tendencia y, como buenamente pudo, inició un círculo virtuoso. Pero desde entonces el mito prevalece y aún hoy día la falsa filosofía del Plan Marshall sigue resonando. Generosidad, reconciliación, esperanza. Ha quedado como modelo ejemplar, la solución milagrosa para todos los problemas. En realidad sirvió sobre todo para satisfacer las ambiciones de globalización económica de Estados Unidos y legitimar el universalismo del sueño americano. Más que un gesto puramente altruista, fue una acción política extremadamente inteligente.